Hola, estamos en el nuevo programa de Mirada del Arte en la Sala Santiago Latino, con una muestra increíble. Se titula Jardines de Agua, con la destacada pintora socia de la PECH, Paz Río Aldea. ¿Cómo estás, Paz? Muy bien, Carlos, muchas Gracias por darnos tu tiempo y poder un poco dialogar contigo y un poco profundizar sobre la muestra. Tengo entendido que son 10 telas, ¿cierto? En diversos formatos, casi todos cuadrados, y la gran mayoría son con la técnica de acrílico sobre tela. No me digo. ¿Por qué jardines de agua? ¿A dónde aborda tu temática lo conceptual? Bueno, el nombre surge poéticamente después de ciertas lecturas y después de ciertas meditaciones, diría yo, reflexiones en torno a lo que es el paisaje en la pintura y, por cierto, el trabajo que realizo desde hace ya un buen tiempo, en el que llevo dedicándome por entero al paisaje, ¿no? Decidí que ese nombre, que fue tomado, lo confieso, de los versos de una amiga mía poeta de Valdivia, que es la ciudad de donde yo soy originaria, y encontré que, claro, Jardines de Agua podía expresar toda la poesía y toda esa contemplación que para mí es muy importante porque se traduce finalmente esta a lo que interpreto yo en mis obras, ¿no? Así que por eso decidí llamarlo de esa manera. Y esa interpretación, ¿cómo asoma, cómo se realiza, cómo lleva a cabo a un trabajo como el que estamos haciendo acá? Bueno, como dije, soy originaria de la ciudad de Valdivia. ¿Ya? No son tantos los años en los que vivo aquí en Santiago. Y bueno, al ser yo una persona del sur, crecí y me formé, digamos, en este paisaje, en el paisaje verde, en el paisaje húmedo. Recuerdo mi niñez y mi juventud rodeada de este paisaje que quien conoce la ciudad de Valdivia o el sur de Chile sabe de la existencia de esta naturaleza exuberante. Y por ahí cuando me preguntan cuál es mi leitmotiv, por qué yo me dedico a pintar lo que pinto, yo digo, bueno, es la naturaleza la que me impulsa a crear. Entonces, de ese modo, yo con esta colección de obras lo que estoy haciendo es una recopilación, una interpretación del sentir y de cómo una persona puede apreciar el lugar en donde vive, en donde ha habitado, sobre todo cuando ya lo pierde, cuando ya está lejos de él. Entonces es así como, de alguna manera, desde allá algunos años, que son los que ya yo definitivamente viviendo en Santiago, hago este rescate, digamos, del paisaje que dejé atrás y que ahora trato de volverlo perenne, poéticamente. Y desde el punto de vista más técnico, ¿ya? Desde el hacer, desde enfrentarte en una tela blanca, que, claro, tú me dices, yo provengo de ese lugar, mi paisaje es parte de mi ADN, desde siempre tengo la memoria puesta, instalada ahí, y por eso que es como algo natural. Pero, ¿cómo te enfrentas técnicamente, ya? Porque tú vienes de una escuela, de una academia, o sea, una formación o de formación, o no vienes de escuela. ¿Y cómo llegamos, por ejemplo, a esto? Bueno, los aspectos técnicos de mi trabajo se remiten a la espontaneidad de la mancha. Después de años trabajando, que ya son hartos en realidad, no voy a decir cuántos, pero son hartos. Anteriormente yo realizaba otro tipo quizá de lenguaje expresivo, ¿no? Y fue cuando, como te digo, que de pronto, hace ya un tiempo, me doy cuenta de esto, ¿no? que se produce en mí, que este sentimiento nostálgico, ¿no? El extrañar el arte. Y comienza un proceso de cambio en mi estructura técnica, digamos, en mi proceso técnico de llevar a cabo las obras. Para ello, normalmente trabajo sobre tela, es, digamos, el soporte con el que mejor yo me siento. Y bueno, esta tela que normalmente todos sabemos vive de color blanco, yo la cubro, la mato,
de un tono Una base. oscuro, una base, claro, que es un tono oscuro, normalmente un pardo Van Dyke o algo parecido, que me otorga a mí una cierta atmósfera para yo comenzar entonces técnicamente hablando, la juxtaposición de colores, ¿no? Ahí vas Y de manchas, exacto, y voy armando en el fondo, sacando la luz de la oscuridad. Perfecto. Que es como creo yo que es el proceso natural de la vida misma, de la naturaleza. Entonces creo que lo que hago, a mí me resulta muy cómodo, me gusta, y creo que esa oscuridad que reina en mis trabajos refleja lo que siento, ¿no? El misterio del paisaje y lo que te puede rodear en ciertas ocasiones. ¿Y tú trabajas de qué manera? ¿Tú haces boceto? ¿Tú te enfrentas con fotografía? ¿Te haces un recorrido a los lugares? ¿O en lo concreto de esta base oscura, alma desde tu sueño, desde tu inconsciente o consciente? ¿Cómo llegas al modo operandi? Puedo responder con una respuesta como de formulario, pero sí, todas las anteriores. Todas las anteriores. Todas. A veces hago... Juegas de esa manera. Claro. Hay momentos en los que realizo dibujos en ciertas bloqueras y que dan un poco la idea de lo que quiero plasmar. Luego de eso, cuando me enfrento ya a la tela, y como yo te comentaba recién, realizo un acabado primero de un tono oscuro normalmente, y al estar fresco ese color, ¿no? Muevo con la espátula, que es normalmente el instrumento con el que trabajo. Más que pincel. Más que pincel, sí, hace tiempo ya que llevo haciéndolo así. Y con la espátula entonces voy, no sé, esparciendo hacia un lado, sacando de otro, y tratando de que en esa matada de tela ya se pueda ver la idea de un paisaje, ¿no? Muchas veces esa idea queda de manera espontánea, ¿no? Y bueno, la persigo, ¿no? La sigo lo que la tela me sugiere y entonces comienza el proceso de la preparación de los colores, porque normalmente los quiebro, junto tonos y voy creando los propios, asemejando un poco a la naturaleza según yo, lo que más pueda. Y creo que la constante apreciación del entorno, cómo cambia la luz en el día, ¿no? Y todo eso va jugando un papel importante para yo ir interpretando entonces lo que veo cuando suceden esos asuntos, ¿no? Porque ya no son fenómenos, son cosas que nos acompañan siempre en el día a día, en el paisaje. Entonces, de esa manera es como voy construyendo, como se va realizando mi proceso de obra, ¿no? Sí, bonito. Si pudiéramos ver tu trabajo que está a nuestra espalda, la gran energía, desde el punto de vista compositivo, hay, como se ve, como lo que dice Adolfo Cruz, ya la línea del horizonte está acá arriba. Sí. Pero hay un triángulo, y hay una diagonal muy fuerte acá, que tú las haces acá, y que eso también enfrenta que uno también pueda entrar al cuadro, ¿no? ¿Qué pasa ahí con esta composición? Y una pregunta, porque yo acabo de reiterar aquello de la contemplación, ¿no? ¿Verdad? Del paisaje. Entonces, esta contemplación no la transcribo literalmente a la tela en el sentido de, digamos, mostrar, ¿no es cierto? Elegir mostrar, por ejemplo, un paisaje bastante amplio, abierto, en donde podamos identificar los tres planos obligatorios que una composición, digamos, debiera tener. Entonces es que yo asumo el paisaje y trato de plasmarlo como si estuviera en él, ¿no? No como, insisto, no es un relato descriptivo, sino es un relato inmersivo. ¿Ya? Lo que trato entonces de interpretar es la vivencia como tuya, orgánica, de estar presente en ese paisaje y de esa manera entonces interpretarlo, ¿no? Quizás como si fuera una ave, un caracol que está posado en una hoja o algo por el estilo. Y de esa manera entonces van apareciendo, van saliendo este tipo de imágenes. El año pasado puso en el Sepulturado de la Costa
el destacado artista nacional, y fuimos, y lo entrevisté en este programa, Lorenzo Moya. Sí, yo también estoy aquí en inauguración, claro, Sí, que sí. estaba aquí. Grande Lorenzo Moya. Y interesante porque él también trabaja de hace muchos años. De hecho, él va a los lugares in situ, hace una pintura empírica, casi empírica, porque a veces como tú me dijiste anteriormente, todas las anteriores, pero él va y recorre y también saca fotos, hace bocetos. Pero en su paisaje es más hacia afuera, ¿ya? En cambio acá, en tu paisaje, vamos a ir a explorar los otros trabajos que llevan esa impronta tuya, que firma tu huella, y mucho más un paisaje íntimo. ¿Cómo lo enfrentas? Lo enfrento de una manera tan natural, creo yo, por lo que recién explicaba. Me interesa mucho transmitir las sensaciones que uno tiene cuando tiene la oportunidad de estar parado frente o dentro de un paisaje, ¿no? Hay algo que debo destacar al respecto o encuentro que es importante como para entender lo que tú me preguntas, Sí. y tiene que ver con la experiencia de uno y lo empírico, como señalaste tú respecto del trabajo de Moya. En mi caso, igualmente, la mayoría de los paisajes que pinto son lugares que yo conozco, lugares en los que yo he estado, lugares que conozco desde mi infancia, que han sido incluso cambiados con el pasar del tiempo, ¿no? Valdivia es una ciudad humedal mundialmente conocida, entonces no es raro encontrar en la ciudad humedales o parques dentro de la misma ciudad. Y todo eso es lo que te decía yo en un principio, es esta naturaleza la que a mí me impulsa a crear. Y creo que para poder explicar esta diferencia que tú sitúas es simplemente la voz personal, ¿no? Es como yo enfrento y lo que quizás quiero transmitir a quien ve mi trabajo, transmitirle la manera en que yo tuve de apreciar el paisaje que finalmente he elegido para retratar, ¿no? Vamos, Claro. podemos ver, Madrigales 1, 2, 3, 4. Un Ya. cuadríptico, ¿no? Claro, un político yo llamo cuadrícula porque es curioso porque mira, en esta primera sala de APECH nos encontramos con esta primera obra Gran Orilla que está puesta ahí por sobre todas las cosas porque fue la primera obra que yo comencé a realizar para esta serie, ¿ya? Y estos 4 pequeños que ves acá son los últimos que he realizado y que pretendo continuar haciendo en este formato que es una serie dentro de la otra serie. O sea, es un círculo. Claro, y he titulado Madrigales, ¿no? Madrigales 1, 2, 3, 4. Se te abrió una ventana. Dentro de otra, claro, sí. Por aquello de, cuando a alguien le preguntan cuál es tu hora favorita del día, muchos dicen que es el atardecer, porque encuentran claramente un sentido romántico, dramático, quizás si se quiere, pero para mí la hora de la mañana es una hora muy atractiva, es una hora que tiene más misterio, una luz diferente, y en el sur de Chile eso se puede apreciar muy bien. Qué interesante lo que usted está diciendo, de que aquí no como mira el texto de Antonella Roja, que habla un poco de la historia del paisaje, Claro. Desde el siglo XIX, de los románticos, pero en los impresionistas, sobre todo los impresionistas y postimpresionistas, el tiempo era súper importante. Acabas de decir, la luz de la mañana no es la misma de los 10 de la mañana a las 12, sí, a la 1, a las 2, sí, hasta llegar a la reserva, y así sucesivamente. Entonces, ese también, en cierta manera, es una contemplación muy importante del pintor de Caballete, que entra a un espacio real y que se enfrenta a la luz, pero también existe que tú te vas al taller y estás trabajando con otra luz. claro. Entonces ahí hay una contradicción interna. Aparentemente. Para no sé, usar foco o esto, lo que sea, los LED que ahora últimamente se están utilizando. Pero también hay una alteración. Hay una alteración con tu trabajo final y tu resultado. Pero también está tu vista. Así es.
hay cosas bien curiosas cuando se está trabajando en el proceso del pintor, sin duda que refleja la individualidad de cada uno. La manera, claro, la manera en que yo abordo, que yo veo, interpreto lo de las luces, que es muy importante, como voy a enseñar a tú en el trabajo histórico que hicieron los impresionistas, por ejemplo. Entonces creo que la luz para mí es un motivo eternamente de inspiración, porque la luz es increíble cómo puede alterar o cambiar un mismo spot, un mismo espacio. Por ejemplo, esta obra de La Gran Orilla, no es lo mismo enfrentarla a las 9 de la mañana que enfrentarla a las 2 de la tarde o en la tarde, ya recién, ¿te fijas tú? Entonces es eso lo que para mí provoca una curiosidad y un atractivo superlativo y que trato entonces de interpretar. Recuerdo la luz. Mira, Carlos, esta obra, si tú la ves, pareciera a simple vista que se encuentra inacabada. Pero considerando el proceso de trabajo, el tiempo que tomó desde la primera obra que fue inventada como para esta exposición, para esta serie de obras, esta fue una de las últimas. Y en ella, aquí se puede ver técnicamente lo que te acaba de relatar, como abordo todo técnicamente en la obra, ¿no? La tela está claramente en su modo primigenio, era blanca. Luego la mato con este color. Con las aguadas. Claro. Y es entonces donde empiezo luego a aplicar la pintura. Claro, y preparo los colores y empiezo a darle forma, sentido a la composición, encontrando de pronto entonces en este proceso, en este camino, encontrando a veces instantes en los que, como se dice, la tela habla y me dice, hasta aquí podemos llegar, no sigas más. A mí algo me habló, ¿no? Y cuando ese algo me habló, encontré que tenía mucha razón, o sea, no tuve mayor problema con dejarlo llevar, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces como pintores, como artistas nos proponemos una idea, ¿verdad?, para calmarla y a veces conseguimos tal cual lo que teníamos en mente y otras veces en el camino cambia mucho. Entonces, en ese camino donde cambian a veces las cosas, es donde tenemos o no la interesa de decir, ya, yo continúo porque no era lo que yo pensaba, o bien dejarlo porque se me aparece algo que me parece que está bien, ¿no? Entonces, en ese sentido fui relajando mucho más todavía la impronta esta y haciendo que la misma hablara sola, ¿no? Teniendo un cuidado, digamos, y una permanente comunicación con la composición para dejar que ella sola se fuera armando y indicar entonces dónde sí y dónde no. Sabes que hay un punto que tú señalas que es fundamental en el proceso creativo en este caso, en las artes visuales. Cuando uno tiene que ponerle freno a un proceso. Claro, pero hasta cuando le ponen la firma. No, eso es, digamos, un ornamento. Ya es saber que fui yo, dejar la huella, o sea, la firma autoral. Más que eso. Cuando tienes ya resuelto lo que estás buscando en ese trabajo específicamente. Entonces, a mí me pasa que cuando yo hago clases de pintura, ¿cierto? Le digo que cada cuadro tiene su propio tiempo, tiene su propia búsqueda. No todos son iguales. Son seres totalmente distintos unos de otros. ¿Pasa eso? Por supuesto que sí, claro. Creo que lo que recién describía puede ayudar un poco como a entender cuando eso pasa, ¿no? Porque hay momentos en los que la tela se puede llenar de color o de pintura, ¿no? Y aún así uno lo encuentra mucho sentido, ¿no? Ahora está saturado, está claro que sí. Entonces creo que para que eso se pueda lograr, me parece que el artista debe estar completamente conectado con su trabajo. Creo que cuando logramos cierto nivel de concentración es muy parecido a la meditación, ¿no? Es un momento en el que tienes una conexión tan fuerte en donde se te puede olvidar comer, se te puede olvidar tomar agua, el compromiso que tenías a tal hora, etc. Porque logras una conexión con tu trabajo que es contigo mismo en el fondo.
y que entonces de esa manera tú te abres a esa posibilidad de que esa voz interior tuya te diga en dónde detenerte, ¿no? Creo que eso con el tiempo ha sido una parte notoria de mi trabajo. He aprendido a escuchar esa voz interior. No digo con esto que es correcto, que es lo que hay que hacer o lo que no, sino que simplemente cuento cuál es mi experiencia, ¿no? Claro. Madrugada. Madrugada, la tenemos otra obra que da cuenta sobre esa hora del día, ¿no? Aquí te cambias del verde, no hemos hablado de la paleta. Es interesante. La paleta, sí. La paleta que tú tienes, no falta de otro tema. Porque no es lo mismo un pincel de distintos tamaños que de distintos tipos de espalda. Yo me imagino que tú trabajas con un abanico de posibilidades de espalda. Sí, por cierto, tengo de varios modelos, tamaños, pero siempre son como dos o tres las que más se usan, ¿no? Igual que lo que pasa con el pincel, uno tiene tachos de ellos y siempre son dos o tres los más favoritos. De acá cambias al color azul, un azul Rusia, Quebrado, sí. Quebrado. Y acá no aparece el verde musgo. No, porque es medio difícil que un día de madrugada te puedas distinguir ese verde. Claro, mira, no voy a hacer publicidad, pero recuerdo muy claramente un spot en televisión de años atrás que hablaba de la magia del sur. La magia del sur. Ya, en esa magia del sur tú encuentras esos tonos verdes y también unos azules maravillosos, ¿no? Entonces, esta obra que se llama Madrugada, que es un óleo sobre tela, a diferencia de la anterior, este óleo sobre tela quiere retratar cómo se puede ver una madrugada en este sur intenso, ¿no? Donde puede aparecer neblina y donde al final del lugar que yo estoy retratando aparece ese grupo de árboles que dan un cobijo, en fin. Este es un retrato a un lugar que yo conozco desde que era muy niño. Yo viví en Valdivia en un lugar que era, digamos, un barrio industrial, un barrio riquísimo llamado Huaylico, y que sobre todo en esa época, la que no lo visitaba hace un tiempo, pero en la época en que yo vivía ya habían zonas, pampas, lugares desprovistos de casas, en fin, con una vegetación natural y a la que yo acudía a veces arrancándome de casa, ¿no? Sola. Y este lugar existió, ¿no? Existió en mi niñez. Tenía que salir desde mi casa, por ejemplo, que quedaba, como te digo, en tipo parcela, como campo. Me salía de la casa por una tabla que yo corría del cerco, que nadie se enterara. Me iba para allá a esa mesita de árbol y tenía que sortear una pequeña lagунita con lotos que se habían formado naturalmente ahí. Y entonces, con el tiempo, siempre fui recordando y atesorando ese espacio en mi corazón y alguna vez dije, ¿cómo habría sido llegar a ese lugar de madrugada, no? Entonces que aparece la obra. Y la razón por la cual cambia del verde al azul, ¿no? Es justamente por la hora del día, porque es retratar la hora del día. Tiempo. Cambias la tonalidad y también aquí el foco se acerca a un detalle. Y curiosamente, al acercarse sigue siendo un poco difuso, todavía sigue la mancha. Es muy interesante cuando los impresionistas se dan una mancha, porque hay un más atrás, ¿no? Para mí un monstruo, digo, es manchado. Y es manchada a la perfección. ¿Diego Velázquez? Velázquez. Diego Velázquez. Sí, ahora sería Velázquez de las meninas. Oye, claro, sí. Porque de pronto digo Diego Rivera, no, Diego Velázquez, claro, sí, por supuesto. Bien. Pero tú tenés que saber eso. ¿Ya? Y pasaba, bueno, y con los impresionistas, por el tema del tiempo, con la luz, tenía que tener una velocidad. ¿Ya? Estaba
Claro, él iba a la realeza, a la corte, Era un pintor cortesano. un pintor cortesano, y no importaba el tiempo, pero era un fotógrafo. Y luego lo toma también Monet. Y Monet. Pero también los impresionistas hacían eso. Te sentabas y era manchita, dejabas temas. Tenían que Pero contemplar. aquí vemos, yo voy en una mayor distancia podía ver eso, que podían ser hojas con agua, qué sé yo. ¿Cómo lo enfrenta? Mira, esta obra es una de las últimas que realicé para esta serie. Ya. Y eso quizás explica el porqué de su composición o de este capricho, digamos, que está donde, claro, te dije en un principio, hago todas las etapas quizás que tú señalaste, entre ellas el dibujo. Sin embargo, acá yo prescindo de él, ¿no? Aquí, insisto, es una de las obras de las últimas que realicé para esta serie, y tú comprenderás como artista también que eres, que cuando uno ha transitado por un trabajo, ¿verdad?, continuo, yo que se traduce a una cantidad de obras que hablan de un tema, llegas después a un momento en el que puedes resolverlo quizás de manera más rápida o de manera más segura quizás, tal vez tienes un poco mayor de seguridad y entereza de lo que quieres, de lo que deseas, y ya no está tan supeditada tu obra digamos, al formalismo de lo que podría ser un paisaje que se reconoce como tal, ¿no? Claro. Entonces, en esta obra, yo lo que busqué fue eso, ¿no? La impronta, el imaginarme sumergida en el lodazal en donde nacen los lotos y sus hojas, y es entonces cómo pudo salir, digamos, ¿no?, esta obra, provista totalmente de dibujo, porque creo que sentía que así debía ser. Luego, cuando lo termino, puedo admitir que quedé gratamente satisfecha, me gustó. De hecho, te puedo confesar que de toda esta serie, esta obra es la que más me gusta. Sí. La que más me gusta. Yo creo que es por esa oscuridad que tiene, que refleja el misterio que tienen todas las obras, y qué es lo que ocurre en este tipo de paisaje, ¿no es cierto?, húmedo de las flores de lotos. Fíjate tú que cuando el tiempo que estuve trabajando esta obra fui también estudiando un poco el paisaje, más allá de lo empírico, más allá de lo que uno conoce. Y supe cosas interesantes, como por ejemplo que los nenúfares no son los mismos que los lotos, son familia, pero no son iguales. Los lotos, por ejemplo, que son las flores que más conocemos en las lagunas que hay en todo Chile, finalmente. Los lotos es una flor que nace, ¿verdad?, del lodazal, su tallo, y emerge solamente a la superficie del agua. En cambio, los nenúfares sobresalen del agua y pueden incluso sobresalir más de un metro. Interesante es saber que en Vietnam, que es la flor nacional de allá, cultivan los nenúfares para luego de sus tallos cortar milimétricamente unos hilos y hacer seda con el tallo del nenúfar. Entonces, bueno, aquí trato yo de plasmar eso, y de una forma absolutamente espontánea y tratándola de salga de tu cabeza o del corazón, ¿no? Dejando entonces una huella que tan solo tú tienes, o sea, el espectador se debe encargar de terminar de formar, ¿no? Jardín perenne. Así, jardín perenne. A diferencia del anterior, este es un óleo sobre tela. Marina, ¿qué es lo que más, no sé si acomoda, pero qué es para ti? ¿Sientes una gran diferencia en el acrílico y el óleo? ¿O has aprendido a manejar los dos y te sientes cómoda en los dos y en los resultados también cromáticos? Sí, la verdad es que sí. Mira, con los años, uno por lo general aprendemos el óleo a manejarlo, ¿no? Por la formación que tiene. Claro, y luego, durante un periodo en el que yo habitaba en mi propio taller,
por una cosa técnica de olores, quien sabe manejar el óleo sabe que los olores son importantes, los solventes, etc. Entonces, fue como por un acomodo propio el que empecé a desarrollar más trabajo sobre acrílico, ¿no? Entendiendo la diferencia que ya uno conocía en ese momento, ¿no? Entonces, he aprendido, creo, a mi satisfacción, he aprendido a conocerlos y a respetarlos, cada una de las técnicas, ¿no? Entonces, el acrílico por sobre el óleo tiene las ventajas del secado más rápido, me permite una pastosidad también, porque como suelo yo trabajar en el pasto, pongo harta pasta en la tela. Entonces el acrílico en ese sentido te permite trabajar más rápido, avanzar más rápido, ¿no? A diferencia del óleo, que te exige de alguna forma esperar una etapa y luego la otra, sobre todo considerando cómo las personas, como cada artista trabaja, ¿no? En mi caso personal, yo voy juxtaponiendo los colores capa por capa y en ese sentido tengo la necesidad de esperar el tiempo necesario para que la primera capa seque y sea entonces factible incorporarla bien después y así sucesivamente. ¿En tu taller trabajas con varias telas al unísono, en paralelo, en algún momento, o solamente te concentras con una? No, sí, es posible en muchas ocasiones trabajar varias telas, varias telas al mismo tiempo. Justamente por lo que recién yo relataba, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando uno trabaja con el óleo y hay etapas en las que hay que esperar, claramente uno no se queda de brazos cruzados esperando que eso suceda, sino que ocupan el tiempo trabajando entonces en otra que ya ha esperado lo suficiente y que entonces es ya factible poder trabajar en ella, ¿no? También hay ocasiones en las que por la naturaleza de la obra, que puede ser por compromiso, etcétera, por afanes, que no puedes frenar, te dedicas a una sola, ¿no? Por ejemplo, cuando son telas chicas, creo que uno puede abordarlas únicamente, ¿no? Pero en otras más grandes, donde insisto, lo técnico prima bastante, bueno, hay que respetar esos momentos. Oye, Paz, quiero en este momento felicitarte. No estamos terminando, Vale. me falta recorrer un poco más, pero hacer una pausa a propósito de tu paleta. ¿Ya? El día de la inauguración, que puede venir alguien por las redes sociales dijo, creo que fue la Sor Jodorowsky, dijo, este cuadro nunca va a ser lo mismo verlo realmente en su verdadera intensidad, ¿cierto? Verla en vivo que verla en fotografía digital o en redes. Y eso pasa porque tu gama cromática es, por un lado, aparentemente un poco monocromático o un poco monótono, en términos de que más reducido. Pero siento yo, desde lo que yo he estado observando, vamos a ir viajando, es súper amplio y tiene desde la juxtaposición. Y ahí se nota una madurez de llegar a un color súper complejo de llegar, y de las gamas. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, hay algo curioso, y agradezco tus palabras. Justamente hay algo curioso que a esta altura ya puedo decir que lo es porque conforme ha pasado el tiempo y uno va exponiendo y compartiendo la obra en distintos lugares, en fin, de tener esa posibilidad de que las personas conversemos con ellas, los artistas, digo, incluso de parte de algunos amigos, colegas, que han hecho resaltar ese detalle del uso de los verdes. Para mí, puedo decir que es como algo que va en la defensa. Porque, insisto, soy una persona que es del sur, soy de Valdivia y que es una ciudad que ofrece una gama interminable de colores verdes. Pero hay que hacerlo. Claro, hay que hacerlo, pero también juega el hecho de que justamente lo que yo decía recién. Normalmente técnicamente hablando, trabajo quebrando. Entonces ya después de cierto, mira, es como hacer pan, ¿cierto? Cuando una ñaña hace un pan rico, no ve la receta, no mide, no pesa. Si da esencia. Claro, y terminas comiendo el pan más rico de la vida.
Y empieza Entonces, a y luego, experimentar. claro, y luego viene otra sesión y así, ¿no? Entonces, creo que, claro, donde más puedo yo tener cuidado y advertir diferencias es en las, por ejemplo, algo muy curioso, en las marcas de los colores que en los colores en sí. Cada color tiene su comportamiento, los colores son pocas personas, hay que aprender a conocerlos, hay que aprender a aceptarlos, a ver cómo funcionan los colores que son cubrientes, los colores que son transparentes. Hay personas que tienden a creer que un color transparente es débil y no necesariamente es así. Entonces, finalmente, el resultado de los verdes, que insisto, yo agradezco mucho tus palabras, quiere decir eso entonces que lo estoy logrando. A mí es algo y es una parte de todo este proceso que a mí más me fascina, la composición de los colores. A un nivel en el que yo pueda hacer un color y luego, aunque se acabe la paleta, volver a hacerlo, porque ya sé, ¿no?, cuáles son los ingredientes para lograrlo. Bueno. Esa es la conexión de la que te hablaba yo cuando uno habla con su propia voz. Tengo entendido que tú hiciste un montaje con otro colega, artista Gonzalo. Sí, con Gonzalo Flores, sí. Sí. ¿Cómo fue el tema de, porque es otro tema interesante, de hacer una curaduría por un lado y por otro lado componer un cuadro del montaje? Entonces, es interesante, tú colocas acá silencio profundo, pero se antecede con Jardín Perenne, que es como es una intensidad no un poquito más baja, pero también está esa que se levanta y sube, y es mucho más luminosa. Y también los formatos. Tiene acá casi un cuadrado, de muy grande, este es una de las, porque el primero, más grande. La que más grande. la dos Un y medio. Aquí un más intermedio, un medio. Esta es la única obra que refleja el mediodía. Mira, y es más luminoso de cierta manera, ¿no? Y más encandila. ¿Te fijas? Por eso el acento más verdoso, por eso la declaración más importante, más imponente de todos los pastos, los juncos que acompañan siempre este tipo de paisaje de acuatopía. Y las sombras, por lo tanto, también se suavizan, ¿no? Yo, a través de los reflejos en el agua, trato de hacer ver a quien observa la obra que detrás de estas fotos, del pedazo de paisaje que yo quise interpretar, hay todo un mundo que lo rodea, ¿no? Hay vegetación, hay árboles, hay bosques, ¿ya?, que de alguna manera se van a ver reflejadas entonces en el agua que sostiene a toda esta población de hojas que son los lotos, y que eso es lo que más a mí me ha motivado, se ha convertido en el leitmotiv de mi obra últimamente. También aquí hay una lucha, puede ser por la intensidad del color, que es más luminoso, más, que se observa dos formas que están ahí luchando en dirección. Lo vertical de tensión, lo horizontal con lo vertical. Acá no hay una diagonal fuerte en la primera, por ejemplo, en otras sí. La caída, ¿cierto? Pero en esta se observa como dos ritmos muy concretos. Sí, muy concretos. Sí, creo que era muy importante hacerlo porque, primero que todo, quise reflejar un paisaje como el que estoy tratando, pero a esa hora del día, ¿no? Al mediodía, a las 2 de la tarde, ¿no?, cuando solo tenemos más en alto, más sobre nuestras cabezas. Entonces, en ese sentido, como el sol está sobre nuestras cabezas a esa hora, creo que inconscientemente entonces lo rectifiqué, lo marqué, lo hice ver, agregando estas rectas así, ¿no? Sí. Y que de alguna manera entonces podían quebrar ese paisaje que es lo quebra, absolutamente. Horizontal siempre. Sí. Es más largo. Es bien caprichosa esta obra. 1,90. 1,90, Casi sí. 1,90. Sí. 1,90. Qué caprichosa. Mira, por lo exageradamente apaisada, quizás, ¿no es cierto?
Aquí de nuevo vamos a los detalles. Lo que recién yo decía respecto de reflejar el entorno, aunque estoy haciéndolos ver un espacio, ¿cierto?, de todo lo que es un paisaje. Lo que me interesa aquí es el infinito y cómo puedes tú, en un trozo de tela que es más corto que ancho, poderte hacer llegar hasta la otra orilla, ¿no? Entonces, quizá por eso. En ese término caprichoso. Claro, en ese sentido es caprichoso, ¿no? Y porque estoy tratando yo aquí de llevarte quizás a un espacio de toda la inmensa laguna que está siendo reflejada a una particular extremo de ella, ¿no? Y ver lo que ahí sucede. ¿Tienes alguna referencia de pintores de la línea del paisaje bonita que te ha marcado, que para ti son fundamentales? Por ejemplo, mira, tuve la suerte, te puedo contestar, tuve la suerte de que mi querida amiga Antonella Rojas Auda, grabadora y gestora cultural de Viña del Mar, quisiera y aceptara lo que yo le pedí con toda humildad que por favor hiciera, que fuera escribir el texto para esta exposición. Y ella, además de redactar, de hacer un texto muy sentido, muy inspirado, tuvo la genial idea de compararme con Turner y con John Constable. Turner es un ídolo divino, ¿no es cierto? Él fue un personaje importante en la historia de la cultura moderna, sobre todo el paisaje, ¿no? Sin embargo, y ahora contestando más directamente a tu pregunta, John Constable para mí es un referente tremendo, ¿no? La pintura romántica inglesa. Más quizás que los impresionistas, quizás porque los impresionistas no los conocen desde muy chicos, ¿no? Desde que muy chico. Por cierto que adoro el trabajo de Monet, de Claude Monet y de otros, ¿no?, que abordaron siempre el paisaje de una manera tan particular, porque pudieron retratar hace un rato atrás para ellos este rush, este apuro por retratar la hora del día, ¿no? Imagínate que Monet en su tiempo de estuvo en Inglaterra, creo que pintó 20, 80 veces la misma catedral, ¿no? Así es. No recuerdo el nombre, pero en diferentes tiempos del día. Claro. Bueno, entonces, sin duda que Monet es un referente, más que cualquier otra cosa, además porque él fue el primero que realzó, ¿no?, las composiciones de los nenúfares, el loto, hizo su propia laguna, su villa, ¿no? Y hablando de caprichoso, quería llevarte la allá, él fue el primero que decía el taller está de afuera. Claro, y exacto, también él pintó una tela larguísima hasta curvada. Sí, eso fue, o sea, que pudiera hecho completamente para el lugar. Claro. Sí. Y bueno, en pintoras mujeres hay una pintora francesa llamada Rose Bernard en Francia, que me encanta, que tuvo una vida bastante particular y terminó viviendo en un lugar inmenso, en una villa, sola, rodeada de sus animales. Ella criaba ciervos, etcétera, y una cantidad más de animales, y que también los retrató en sus obras. Y bueno, referentes latinoamericanos o chilenos. Me encanta mucho el trabajo de Mela Christie, ¿no? Aunque ella, claro, tiene bastante de interior porque es una pintura muy intimista, sin embargo, humildemente encuentro cierto paralelismo en el momento de que ella como pintora, como artista, decide retratar esos momentos tan íntimos, que es como lo que yo puedo tratar de transmitir cuando digo, esto es lo que veo en un paisaje, quiero transmitirlo, ¿no? No lo veo desde un sentido amplio de la composición, sino me voy al detalle. Y ahí en ese sentido quiero que tú sientas como espectador quizá lo mismo que yo sentí cuando decido, entre comillas, plasmar un paisaje por sobre otro, ¿no? Sí. Hay una deuda con Jimena Christie que ahora ya. Por cierto que sí. Por cierto que Bueno, estamos ya terminando, casi terminando, y este es muy particular. Muy particular. Sí. Mira, es tan particular, que bueno que lo señalas, porque esta obra se llama Angachilla, ¿ya? Es el nombre de un humedal que se formó solo después del terremoto de 1960 en Valparaíso, ¿ya? Ese terremoto que ha sido, todo el mundo sabe, uno de los peores
cataclismos mundiales registrados. Así es. La ciudad subió 3 metros, te podría hablar toda una tarde de lo que sucedió ahí, ¿no? Pero nos vamos a lo que yo puedo ver allá, y este es un reflejo de ese lugar muy especial, que también conozco, por cierto, y que se formó a partir de ese tremendo cambio en la topografía del lugar. Es un humedal que se fue formando solo y que hoy en día todavía persiste, aunque se vea rodeado en algunas partes de la maquinaria, del chip, ahí que mandan a Japón, etcétera, y todo, pero todavía subsiste, y quizás por eso es que quise rescatarlo y retrasarlo aquí para todos. Es muy gráfico este, más que los otros. Bueno, también pertenece ahí a los también, últimos ahí que fue ese que me aparece en la visualidad. La obra en sí misma es visual, pero también es conceptual, también es iconográfica y tiene muchos matices de hacerte preguntas con respecto a eso. Y una que me viene inmediatamente con esta, porque las otras sí hay, pero en esta, en concreto, está ya en el borde de la gráfica, en el borde del grabado prácticamente. ¿No es cierto? Sí, claro, pero perfectamente va más allá de lo virtual. No sé cómo lo ves tú. Bueno, interesante sería para eso saber que también es una de las últimas obras realizadas en la serie. Y aquí yo ya estaba atrapada por ese sentimiento que te dije que tiene que ver con esa relación que uno establece con su propio trabajo y esa comunicación que empieza a hacer. Y además me apoyé en nada, digamos, no me apoyé en una imagen, que normalmente cuando trabajo por ejemplo, de una fotografía, son bancos de imágenes que yo misma voy recolectando, claro, etcétera, y la memoria emotiva, ¿no? Entonces, claro, este trabajo tiene acto de suerte y acaguado también, ¿no? Porque el entrenamiento que tuvo fue absolutamente espontáneo. Yo, claro, comienzo a manchar, comienzo a agregar lo que podríamos llamar como jugos, pero si tú te fijas, todo eso no es pintura. Yo raspé, todavía fresco, acrílico, que lo permite, ¿no es cierto? Sí, claro. Raspé y fueron entonces apareciendo y luego ya agregar las hojas acá fue la última parte de la obra. Yo lo encuentro muy hermoso porque es muy gestual. O sea, aquí se puede ver la partícula, pero también en la velocidad de la espátula, de esa mancha y uno ve un cuadro de Rembrandt, así. Tiene esa pero una época, porque era muy minucioso, pero eso también, entonces tú te puedes ir moviendo también en ciertas velocidades, ¿ya? De trabajo, de acción. Y como hay mucho gesto que es mucho más veloz acá, y lo observo y se siente, se percibe, muy grande. ¿Me entiendes? Bien, qué bueno, porque quiere decir entonces que está como elaborado un poco lo que quiero. Sí. Y por último, Paseo Matutino. Paseo Matutino, por último, sin embargo, fue el tercero que hice de la serie. Y apareció igualito, claro. Mira, en todos. No hay ser humano, animales, aparece. Claro. Es otro capricho también muy que lo prometía este animalito. Mira, no sé hace cuánto fue, en el año 2022, que viajaba a Libia como casi costumbre, y voy muy temprano al Parque Sabal, ya, a retratar y hacer fotos de las lagunas, donde mayormente se pueden encontrar, con inmensas lagunas en el Parque Sabal. Y bueno, llegué muy de temprano para hacer fotos, etcétera, habiendo un día típico de Bolivia, ¿no? En pleno verano, pero con nubes y frío. Bueno, llegué al parque, empecé a caminar un poco y de pronto llega este perrito al lado mío, desconocido y todo, y bueno, y le hablé porque soy muy animalista. Y el perrito como que me contestaba, ¿sabes tú? Y me acompañó las 2 o 3 horas que yo anduve dando vueltas por el parque haciendo fotos. Él me acompañó todo el tiempo.
Después cuando me fui, allá en una anécdota muy divertida, porque cuando dejo el parque y él me acompaña hasta la puerta y le digo ya a la gente del parque, digamos en el chat, le digo, manifiesto lo preocupada que estaba, porque este proyecto estaba perdido y yo no podía en mi calidad de visitante en ese momento llevarme. Me dice, no te preocupes, si este es el lugar mental que acompaña siempre a la gente. Así que es un dedo de allá. Entonces, por la buena onda y por su compañía, le dije que voy a dedicar una vez. Por eso se llama Paseo Martillo. Y este paisaje que tú ves acá, que alguien hizo el otro día en la noche inaugural, un comentario bien acertado respecto de cuál es la intención de retratar más el paisaje. Me dice, mira, aquí tú divides en dos, porque para acá arriba tienes súper abstracción, mucha mancha, y acá incluso le das intención con un pincel, incluso cuando pinto el perro y le cuento la historia, entonces ahí ya hace un poco más de sentido de por qué aquí hay un perro y los demás no. Y además, bueno, esto fue también ese capricho, ¿no? Ese compromiso con este perro que me acompañó y que espero continuar en algún momento realizando otras más donde él igualmente aparezca. Bueno, hemos viajado como 12 trabajos. La verdad es que son 10 y 4 miniaturas, son 14 en total. Así es, jardines de agua. Te quiero dar las gracias por compartir muestra que se inauguró hace poco. Sí, Va a estar 2 semanas. ¿Hasta cuándo va a estar? Va a estar hasta el día miércoles 19 de junio. Hasta el 19 de junio usted puede venir acá a la sala Santiago Latín de la APECH, aquí en Bellavista. Salvador Donoso, 21. Esquina Nueva Tiene todo. Sí, muy claro. Fantástico. Además que quiero aprovechar, Carlos, por favor, de poder invitar a la gente, por porque en favor. estas 2 semanas que va a mantenerse la exposición abierta, el próximo día miércoles, que me parece mucho que es día 12, miércoles 12 de julio, pero el día miércoles, a las 19 horas vamos a llevar a cabo acá en la sala un conversatorio al cual están toda la comunidad gentilmente invitada. Va a ser un momento en el que más tranquilo, ¿verdad? En el que vamos a poder tener, espero yo, un momento más íntimo de conversación en torno a la exposición, en torno a las obras. Lo encuentro destacable y muy bonito porque no siempre, ya sea los pintores, los artistas, tenemos posibilidad de conversar directamente sobre lo que pasa cuando uno pinta, por qué pintaste esto, cómo hiciste este color, etcétera. Y también contarle uno a la comunidad qué es lo que pasa en uno cuando trabaja, ¿no? Claro. Normalmente sabemos cómo es ese feedback, que es más silencioso. Uno realiza la obra y luego la suelta en las exposiciones y no siempre tiene la oportunidad de conocer lo que la gente piensa. Y la para eso parte es conversatorio. muy importante, la parte social y cultural. Y el intercambio con el amigo sí. y los colegas. Y que quieran hacer esta salida muy hermosa, una cantidad de calidad. Y felicitarte y darte las gracias por tener la cordialidad y la amabilidad y el tiempo para poder conversar, profundizar en tu trabajo, para entregárselo a la gente. Claro. Para estar acá ya puesto en día. Fantástico. Igualmente yo agradecerte esta oportunidad y el interés y ojalá que puedan ver la mayor cantidad de gente posible, que vengan a la sala y bueno, tener entonces esa oportunidad muy bonita para la gente y para uno como artista también, así que feliz y agradecida por este momento. Muchas gracias, Paz. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao.